Síguenos en nuestras redes sociales. Somos Radio U Central, desde el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Prosa y Pixel, un programa destinado a recorrer el mundo de la cultura, desde las artes y la literatura hasta el cine, los videojuegos y el mundo digital. Conduce Pedro Fodich. Here we go. Hola a todas y a todos, sean muy bienvenidos a esta edición del 16 de abril de nuestro querido programa Prosa y Pixel. Hoy tengo el agrado, el privilegio y el placer de contar con un invitado de la casa, con el doctor, profesor Rubén Ditus. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, Pedro. Muy bien. Para ponernos como día miércoles. Como un día miércoles, un miércoles mentiroso, ¿cierto? Porque tenemos un feriado que todavía no... Es un miércoles con sensación de jueves. Sensación de jueves. ¿Sería un San Jueviércoles para la gente que le gusta la juerga? Y eso que hay que en algunas instituciones católicas, por ejemplo, ¿sí? El jueves se trabaja a mediodía. Mediodía, sí, mira. Entonces, sí, hoy vamos a hablar en este programa, hablar de cultura y temas católicos también de todos modos, pero antes de eso quiero presentarles un poquito a nuestro invitado, porque más allá de la cercanía que tenemos de haber compartido aulas, haber compartido reuniones, discusiones y todo, tenemos un invitado con una trayectoria no menor. Es periodista, editor, guionista de cómics, ha sido investigador. Esa fue quizás la fase en la que más nos hemos relacionado. Doctorado en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, con una tesis que recibió un premio extraordinario. Esas cosas es curioso, porque uno trabaja con una persona y de repente no conoce realmente el calibre de la persona con la que tiene al lado. Académico de la UNIAC también, miembro del Observatorio Crítico de la Imagen y Discurso, director de la revista chilena Semiótica y también, autor de la novela El mural de los cerdos, Opus Dei, la película que incomoda, el creador de Programa Mercurio, que eso muy interesante, quiero que hablemos después, Rubén. Así que ahora sí, nuevamente, bienvenido, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Así es. Oye, Rubén, antes de que pasemos a la entrevista propiamente tal, me gustaría comentar contigo quizás la noticia del mes o de la semana en cuanto a lo que es cultura y literatura hispanoamericana, la muerte de Mario Vargas Llosa. Este autor que es impabritablemente uno de los más importantes de Latinoamérica, pero que sin duda, más allá de la revisión de la obra, también hay un tema de la revisión del personaje, ¿cierto? Sí, y como suele suceder, una vez muerto, viene la beatificación. El reconocimiento, un reconocimiento que también tuvo en vida, no solamente por el Nobel, por el Cervantes, sino porque de alguna manera... Incluso tiene un título nobiliario. Sí, y además... Se le creó un título nobiliario además, a Vargas Llosa. Sí, y fue invitado a participar de la Academia Francesa de la Lengua, cosa de no menor para alguien que nunca escribió en francés. Exactamente. ¿No? Es interesante el fallecimiento cuando se transforma en noticia, porque efectivamente vienen las cápsulas periodísticas, los homenajes póstumos, ¿no es cierto? Y viene esa síntesis que se agradece, ¿no? De pronto los noticieros, los programas culturales, los podcasts, en donde en pocos minutos se habla de lo bueno o de lo malo. Un personaje que tenía... luces y sombras, precisamente, por su incursión en el mundo político, por también en las relaciones sentimentales, ¿no? O sea, claro, es un personaje que no... Y un personaje que además no se guardaba las cosas que pensaba, un liberal, alguien que criticó y condenó las dictaduras de derechas y de izquierda, un personaje que además supo incorporar el humor en su creación, además de un gran ensayista, que es una faceta que de repente pasa colada, sí, claro, su faceta de ensayista, sí.
Sí. Claro, ese aspecto de la vida política quizás ha creado un poco un sinsabor desde el punto de vista de quizás un reconocimiento más unívoco, porque su aspecto más de apoyo a ciertas candidaturas, a ciertos presidentes de una tendencia política más, digámoslo así, de derecha liberal, ha creado un poquito un dejo de, ¿cómo decirlo?, de incomodidad, de que quizás no todo el mundo se ha volcado a un homenaje de forma libre o de forma... ¿Cuál podría ser el término? Aquí me faltó el diccionario sinónimo y Antonio. Sí, yo creo que eso le quitó distancia de pronto, claro, a la observación como un intelectual, ¿no? Ahora, como todo intelectual que se digna de ser tal, no repara en adscribir a una neutralidad, al contrario, el intelectual toma partido, y en ese sentido Vargas Llosa representa la figura del intelectual con una voz autorizada, crítica respecto a ciertos fenómenos, y como un defensor, y yo creo que lo más interesante, de la democracia. Yo creo que eso define de la democracia liberal, ¿no? Siempre, además, cuestionando o poniendo la atención de las débiles democracias en América Latina, partiendo por Perú. Por Perú, claro. Entonces, yo creo que eso también lo obliga a apoyar a candidaturas, en el caso chileno, por ejemplo, la candidatura de Sebastián Piñera, ¿no? Donde también durante su apoyo a Piñera gobierno, también apoyó a Kast en su momento, claro, así es. Pero es interesante lo que tú mencionas, porque el tema del intelectual con una postura, porque a veces es mal mirado esto, el fenómeno del intelectual que tenga una visión política, una vertiente política, y te dicen, no, pues tú tienes que ser profesor. No puedes tener postura política ser profesor. Sí. Entonces, es interesante esa versión media maniquea de cómo tiene que ser el profesor. Justamente Vargas Llosa se opuso a eso. Sí, yo haría ahí una distinción, porque a mí me tocó en algún texto, varios años atrás, abordar el concepto del intelectual, ¿no? Respecto a la crisis de los intelectuales en el siglo XXI, ¿no? La figura del intelectual que a través de las ideas, a través de las palabras, a través de su pensamiento, hace un juicio crítico respecto de la contingencia. Y en ese proceso de definición, el intelectual se distingue del burócrata. Digámoslo, tú planteabas, ¿no?, la figura del profesor universitario, ¿no? No todo profesor universitario es intelectual. No, claro. Ya, no, eso está súper claro. Entonces, el burócrata, ¿quién es el burócrata? Aquel profesional que a través de las ideas ocupa una posición dentro de una estructura orgánica que le cohíbe y que le impide probablemente hablar con libertad, ¿no? La figura del intelectual, a mi juicio, es aquella que es capaz de superar las definiciones institucionales, que toma partido, toma una postura que puede ser cuestionable, pero en eso consiste el trabajo que hace un intelectual como Vargas Llosa. Yo creo que es uno de los últimos grandes intelectuales del siglo XX, con relativa vigencia, porque durante muchos años, más de 30 años, siguió siendo columnista del diario El País de España, ¿no? Nunca se separó de esa función de otorgar una opinión, de otorgar una visión. Así es. Interesante, me quedé pensando en lo que tú dijiste, la crisis de los intelectuales. Claro, si uno piensa en intelectual, te quedas en el siglo XX. Ahora cuesta mucho pensar en una figura intelectual vigente, que quizás estoy aventurando, Gore Vidal, de repente, ¿quién más podría ser? Sí, por ejemplo, en Chile... Aunque Gore Vidal ya tiene sus años. Sí, pero por ejemplo, quedándonos en Chile, Chile yo creo que uno de los últimos intelectuales fue Humberto Maturana, si tú por supuesto, reconocido por todos. Hoy día probablemente, aun cuando discutible, en su rol de burócrata, el rector Carlos Peña, rector de la de Portales, ¿no? Considerado por muchos en su rol de columnista. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alguien que a partir de sus columnas genera un debate de opinión. Ahora, habría que ver si esa opinión
se mantiene dentro de la élite o baja, ¿no? Probablemente queda entre los lectores del Mercurio o dentro de aquellos que siguen la opinión de Peña, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, tomando en cuenta hacia dónde queda la discusión, podría ser Christian Barken, que tiene ciertas figuras en las que él repite lo de la carta abierta a eso llega mucho a lo que es ciertos ámbitos en redes sociales, ya sea para comentarlo, para hacer sorna, pero permea ámbitos que otras personas no entran. Por ejemplo, la carta de Peña no llega quizás tanto a redes sociales, pero la de Barken sí. Con toda la distancia que podamos poner entre Peña y Barken y la que uno pueda tener con ambos personajes. Sí, pero fíjate que quizás una manera de medir el rol del intelectual, insisto, si nos seguimos quedando en Chile, es a raíz de ciertos acontecimientos políticos, ¿no? Por ejemplo, la revuelta o el estallido social. Quienes opinaron o quienes dieron una opinión que se separó de la voz ciudadana común, ¿no? Que en este caso fue Peña, la opinión que cada cierto tiempo da Mayol, esas figuras que de alguna manera son capaces de contradecir, entre comillas, el sentido común, ¿no? O quizás el zeitgeist del momento, porque claro, era muy fácil en un momento hacer una opinión muy, o sea, y cómo fue cambiando la marea. En un momento la opinión pro revuelta, después la opinión contra revuelta, es muy fácil ir en esas mareas. El tema es ir a contramarea e intelectualmente a contramarea. Digamos que el verdadero intelectual no se deja seducir por los populismos. Claro. Porque no depende de los electores. No depende tampoco de su permanencia en un cargo y por lo tanto de la votación de académicos, ¿no? El verdadero intelectual está por sobre cualquier elección, por sobre cualquier definición, y es capaz de, yo diría, comulgar con un concepto, si me permite, de un filósofo, Giorgio Agamben, un filósofo italiano, uno de los seguidores de Michel Foucault, que plantea en uno de sus ensayos el concepto de ser contemporáneo, ¿no? ¿Qué significa la contemporaneidad? Ser contemporáneo hoy día es aquel que es capaz de reconocer que pertenece a un tiempo, a un lugar, a una época, ¿no? Pero al mismo tiempo ese reconocimiento le permite constatar de que no está de acuerdo con determinadas cosas y sabe que es hijo de su tiempo, parte con esa constatación. Entonces yo diría que el verdadero intelectual hoy día es un ser contemporáneo. O sea, reconoce que sus limitaciones están definidas por su género, porque pertenece a una educación formal, porque tiene determinado apellido, porque profesa alguna religión o algún tipo de doctrina filosófica, pero a pesar de esa constatación es capaz de decir, bueno, yo opino esto, pero las cosas podrían ser de otra manera. Perfecto. Mira, a ver, estoy pensando, esta pregunta del legado de Vargas Llosa, muy bonita forma de cerrarlo, o sea, con una definición del concepto intelectual. O sea, y yo creo que calza con este concepto del ser contemporáneo. Así es. Sí, no, definitivamente, claro, Vargas Llosa fue muy, muy contemporáneo. Y quizás en cierto modo el último registro más popular que tenemos de Vargas Llosa, esta entrevista un poco fallida con Axel Kaiser. ¿Te acuerdas? Que sí, dejó ese momento cuando Axel Kaiser buscaba, se tomó una justificación de la dictadura y Vargas Llosa lo para en seco. Sí, esa es una demostración súper empírica de lo que de Vargas Llosa como intelectual dentro de este concepto que estamos. Sí, porque además se viralizó la reacción de Vargas Llosa, porque fundamentalmente lo que le plantea a Axel Kaiser es no hay dictadura. No hay dictadura ni buena ni mala, ¿no? Claro. Buena, digamos. Sí, todas las dictaduras son malas. Eso claro. Es lo que plantea. La pregunta era, ¿hay dictaduras menos malas? Exacto. Claro. Exacto. Entonces, Vargas Llosa rápidamente se da cuenta hacia dónde va ese hilo de conversación y hace esa parada en seco, que fue un momentazo. Y es un gran contador de anécdotas. Si me permites, te puedo contar una anécdota que él narra en una entrevista, en un programa, en una charla, en un conversatorio, ¿no? Él plantea que hace varios años atrás
en un viaje en avión de Madrid a no sé qué parte. Él sentado en la cabina del avión, de pronto se le acerca la azafata, ¿no? Y le dice, Mario, aquí atrás hay un pasajero que lo admira muchísimo, pero la verdad que él tiene una vergüenza de hablarle, ¿no? No quiere pedirle ni un autógrafo ni nada, sino que siente una gran admiración y la verdad que no quiere incomodarlo. Entonces yo aquí le planteo si es que usted puede ir a saludarlo al asiento de atrás. Y lo que hace Vargas Llosa le dice, ningún problema, va hacia el pasajero, lo saluda el tipo y le dice, no sabe usted el hecho de poder estar hablando con usted, o sea, sus libros, sus obras realmente me han cambiado la vida. Yo no quiero molestarlo, no quiero que me firme nada, simplemente quiero agradecerle por sin sus libros yo no hubiese podido entender la realidad. Entonces Vargas Llosa dice, no se preocupe, en realidad para mí es un placer poder saludarlo. Entonces el pasajero le dice, sí, porque en realidad 100 años de soledad que usted escribió para mí fue fantástico. ¿Ya? Entonces Vargas Llosa le dice, para él estaba tan ilusionado en haberlo confundido con García Márquez, que le siguió la corriente, no lo contradijo, porque iba a echar abajo toda esa ilusión. Así que él reconoce que en ese vuelo, él inconscientemente se hizo pasar por Gabriel García Márquez. Y ojo, que García Márquez y Vargas Llosa no tenían la mejor de las relaciones. Eso dentro de la anécdota. Pero se toleraban. Se toleraban, claro. Hay unas, digámoslo así, en términos, guardando las proporciones, guerras epistolares entre... Hubo una pelea, en una de las entrevistas, la periodista le pregunta a Vargas Llosa qué es exactamente lo que pasó con García Márquez. Y Vargas Llosa le dice, de esto, con Gabriel García Márquez hemos acordado no hablar en público. O sea, de esto no voy a hablar, así como él tampoco habló en su momento. Y quedó ahí en tierra de nadie. Exactamente no se sabe qué es exactamente lo que pasó entre los dos. Claro, ahí que... Se lo dio a los biógrafos, que lo averigüen, sí. dice. Ahí hay varios periodistas que ahora deben estar picapedreando la arqueología de estos próceres, de titanes también con el que tuvo una pelea muy interesante, epistolar, por diferencias políticas principalmente, fue con Benedetti. Claro. Y Benedetti, una forma de cerrar un poco esta pelea, pero también cerrarla sin ser tratando de cerrarla diciendo que aquí tenemos quedemos en el acuerdo en tener diferencias. Acuña la siguiente frase a Vargas Llosa: hay que leerlo pero no escucharlo, reconociendo su obra y entendiendo la diferencia política de sus ideas. Sí. Bueno, tú sabes que en el mundo de la literatura la lucha, más que una lucha intelectual, una lucha literaria, es un campo de batalla donde las luchas más bien son de ego. De ego, sí. Y frente a eso, en realidad, uno toma palco, porque es difícil que alguien pueda ganar frente a una batalla como esa. Bueno, entonces, ahora, ya que mencionaste el tema de los egos de la literatura, una de las razones por las que estamos con Rubén es porque queríamos conversar sobre tu nueva aventura como editor de Nas Papier. Y bueno, como editor, me imagino que también hay un tema de administración de egos ahí en la editorial. Puede ser, ¿o no? Un poco, hay de todo. Hay de todo, sí. Oye, aprovecho el momento que estamos, que Nas Papier, antes de preguntarte más sobre Nas Papier propiamente tal, sobre la editorial, uno de los libros que tiene, voy a acercarme a la camarita amiga ahí, uno de los libros de Nas Papier es justamente surgido acá, podríamos decir que en cierto modo surgió acá, porque es de nuestro querido Eduardo Córdoba. Es periodista de nuestra carrera, así que lo saludamos. Y ahora sí, hablemos sobre Nas Papier. Cuéntame, ¿dónde surge este impulso, esta necesidad, estas ganas de crear una editorial? Porque en el mundo que vivimos es un desafío no menor la industria del libro. Sí, yo diría que, dicho en términos económicos o financieros,
financieramente es un despropósito, ¿cierto? Ya. Digamos que no es aconsejable si uno quiere ganar plata. Ya. Partamos por ahí. Porque en una editorial pequeña, a menos que uno publique a la Isabel Allende u otros, ¿cierto? Como García Márquez, no. Las editoriales independientes, de acuerdo a los últimos estudios que se han hecho, no solamente en Chile, sino que a nivel iberoamericano, se mantienen porque la inversión se recupera. ¿Ya? Se recupera, o bien los accionistas ponen dinero para poder mantener viva el negocio y dentro de la industria del libro, que tú sabes que es una industria que se expresa en una cadena de agentes y de actores importantes, desde la figura del autor, que tiene toda la intención de poder hacerse notar, hacerse conocido, y en una industria en donde la autoedición es muy mal mirada. ¿Cierto? Tú como escritor, si tú editas tu propia obra y subes tu obra a Amazon, sí, puedes hacerlo. Yo lo hice con la novela que posteriormente se publica por la editorial, y muchos lo hacen, pero eso no le otorga prestigio al autor, ¿no? A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el mundo audiovisual. O sea, por ejemplo, cineastas como Ignacio Agüero o como Patricio Guzmán, por mencionar a dos documentalistas chilenos, no tienen ningún problema en crear su propia productora audiovisual y hacer sus películas, ¿no es cierto? Claro. Y nadie podría cuestionarlo y decirle en realidad, oiga, o lo que hace George Lucas, o lo que hizo cualquier cineasta que crea su productora. Su empresa y genera sus películas. Pero en el mundo editorial eso es mal visto. Hay una necesidad de validación. Exactamente, de que haya un editor, que haya alguien externo finalmente que a partir del reconocimiento decir, te vamos a publicar, te haga una validez. No me explique qué diferencia hay entre una cosa y otra, porque tú puedes ser dueño de tu propia editorial, contratar a tus editores y plantearle, oiga, usted el trabajo que tiene es mejorar esta obra, y si es una basura, yo le pago para que usted me diga que es una basura hasta que se pueda publicar. Entonces, en ese sentido, la industria del libro es bien dura, requiere un reconocimiento. Está el libro que una vez, ¿cierto?, pasa por un diseño, pasa a imprenta, el libro se ha editado, ¿cierto?, pero además, después que el libro se publica, requiere críticas o reseñas, ¿no? Los comentarios del mundo editorial, de otros escritores, de editores, de críticos culturales, va alimentando lo que hablábamos hace un momento, el ego. El ego, claro. Una mala crítica afecta el ego, claro. Más el ego que la circulación del libro. Un mal libro no necesariamente le va mal comercialmente. Porque incluso una mala crítica puede generar puede generar mucho interés más morboso, puede ser, claro. Como pasa mucho con las malas críticas de restaurantes, que hay mucho interés morboso para ir a los malos restaurantes. Qué tan malo es el plato, sí, efectivamente. Así es. Sí, entonces entrar en un mundo desconocido para mí fue una aventura a partir de lo que ocurrió post pandemia, ¿no? La editorial nace formalmente el año 2023, por así decirlo, la iniciación de actividades comienza el año 2023, con un propósito que es poder publicar individualmente los propios libros que editoriales, por diversas razones, no estaban dispuestas a arriesgar, ¿no? Sobre todo en textos académicos, ¿no? Los textos académicos, en general, si uno hace un recorrido de cómo se financian los textos académicos, la editorial arriesga bien poco, porque lo que está pasando hoy día con las editoriales pequeñas es que el autor o la universidad que lo apadrina tiene que ponerse con el 50 o 60% del costo del libro, ¿no? Y el otro 50 o 40 lo pone la editorial. Eso porque en general, a menos que seas un ensayista de renombre, lo que más circula es la ficción, es la literatura, más que el ensayo o el libro derechamente académico, ¿no? Sobre todo cuando hay un grupo de autores. Un libro de varios autores tiene menor llegada que un libro de un único autor. Por eso que aparecen las editoriales universitarias,
y las editoriales universitarias, salvo probablemente un par de excepciones, todas van a pérdida. Claro, o sea, apoyadas básicamente por la universidad. La universidad respalda. Hay un presupuesto anual, ¿no? Sí. Y por lo tanto uno entiende que hay libros que no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir dentro de esta competencia editorial. Y eso explica también el número de ejemplares que se van editando, 50, 100, más o menos en textos universitarios, ¿no? Entonces es un mundo, además, en donde te tienen que responder muy bien las librerías o las distribuidoras. Eso debe ser también un tema bastante áspero de tratar con las librerías, yo diría, ¿no?, que es una relación ripiosa. Yo la definiría como una relación ripiosa, porque y esta es una crítica al mundo de las librerías. Las librerías no arriesgan, las librerías no compran los libros. Tú entregas los libros en consignación. ¿Cierto? O sea, entonces la librería, tú le entregas el libro con la respectiva guía de despacho, etcétera, y la librería la vende. Se queda con el 40% de la venta, el otro 10% es del autor y la mitad se va a la editorial. Por lo tanto, recuperar la inversión requiere también de mucha venta, de un proceso muy... Y ahí uno puede caer en ciertas prácticas que la librería de repente puede decir, no sé, pues bajar el precio del libro a... Generalmente no lo hace, no lo hace, porque pierde ella también. Pero la gran lucha que tenemos las editoriales independientes o las editoriales pequeñas es que el libro esté en la vitrina o que esté en el mesón de novedades. La decisión es del dueño de la librería, del librero. El librero decide. Entonces aquí viene la discusión respecto a si la editorial grande, por el volumen de libros que llega, de alguna manera ejerce una presión para que en el mesón de novedades estén solamente las grandes editoriales. Claro, o sea, siempre Isabel Allende está en el mesón de novedades. Claro. Entonces, y claro, la librería tiene un espacio físico reducido y eso hace que te pidan, dependiendo, ¿cierto?, de si el autor es más o menos desconocido la temática, 2, 3, 4 o máximo 5 ejemplares, y eso hace que la gestión editorial tenga la necesidad de conversar con muchas librerías o generar hoy día que el gran vínculo, que yo te diría el gran apoyo de la distribución, que es Buscalibre, que es el Amazon de los libros, Amazon, ¿cierto? Buscalibre, perfecto. Buscalibre, que es la gran librería virtual que tiene sede, la gran bodega está acá en Santiago, en su bodega en Huechuraba, de ahí a América Latina, es una empresa que se extiende y que funciona como reloj, por el volumen de libros que trabaja. Ahí tienes un apoyo importante. Un apoyo es la vitrina, pagan a tiempo, pagan a 30 días, no como las librerías que pagan a 60. ¿Te das cuenta, no? Ya, perfecto. O sea, estamos hablando de temas ya más de la... Claro, Buscalibre no cobra el 40%, cobra el 30%. Entonces hay muchas ventajas para el editor pequeño que dice... Mira, porque eso es interesante porque uno tendería a pensar que estos portales quizás son más draconianos con la editorial, y es al revés. No, al revés. Mira, lo que pasa es que tienen espaldas. Esa espalda le permite pagar de acuerdo a lo que establece la ley finalmente. Claro, y también quizás los costos entre la distribución y todo es menor probablemente que tener una librería, que tener librerías físicas. Es menor, los libros no se estropean, porque tú llevas los libros, quedan en la bodega, hay un número máximo que cada vez menor, digamos. Buscalibre comenzó con 30 títulos ejemplares por título en la bodega, hoy día se ha reducido a 5, ¿no? Entonces, en el fondo, ellos tienen un stock de 5 por título, se acaba el stock y tú lo vas reponiendo. Lo vas reponiendo, perfecto. Y no tienes problema en que el libro te lo van a devolver destruido, porque no hay nadie que vaya a visitar y vaya a hojear los libros. También, claro, no está porque yo en mis años mozos, joven y pequeño, fui reponedor en una tienda de cómic. Ya. Entonces, ese era un gran problema, el tema de los cómics, que de repente tenías que tener ejemplares abiertos fuera de su bolsita,
Y esos iban a merma. Exacto, o sea, tú Merma sabías que uno aprovechaba, por supuesto. Claro, tú sabías que eso no lo ibas a vender, o si los vendías tenías que venderlo a más bajo precio. Por un descuento, claro. Exacto. Entonces, esas cosas uno las aprende una vez que el negocio está funcionando. Claro. Esas cosas yo no las sabía antes. Y pensando en otra instancia para distribuir los libros, la firma, los eventos de firma con el autor, conversar con el autor. Mira, yo te diría que la presentación, Ajá. la presentación del libro, claro, se vende porque hay 30, 40, 50 potenciales clientes que si van a una presentación quieren adquirir el libro, claro, ¿no es cierto? Entre amigos, familiares, en fin. Ahí hay una venta cotota. Ajá. Los eventos de firma, las ferias, porque las ferias son muy buenas para las editoriales, porque ahí la venta es directa, digamos, Ajá. por así decirlo, el dinero llega directamente claro, directo, sí. a la cuenta, no hay que esperar 30 o 60 días. Ya, perfecto. ¿Te fijas? O sea, siempre la feria va a ser más conveniente, pero claro, la feria también cobra una inscripción. Sí, pues tienen Las ferias un no fee son y gratis. de repente sí, claro, Ese mesón de 60 por 90 metros cuesta una cantidad de plata diario. Y entonces uno aprendió a sacar la cuenta de decir, ya, ¿puedo contratar a un vendedor o voy yo? Y a veces no te da para el vendedor, tengo que ir yo. Tienes que ir tú, para poder recuperar la inversión por la cantidad de libros que se venden. Ahora, una feria en general deja dinero, pero siempre bajo la lógica de recuperar la inversión, y si no deja, el hecho de estar en una feria te da cierta visibilidad. Claro. Que dentro del mundo editorial, mundo cultural, también importante. A veces es más importante incluso que vender libros, sino que saber que alguien publicó un libro. Claro, y que existe la editorial. Claro, así es. Hoy, ¿te parece hacemos una pequeña pausita musical? Te tengo una sorpresa. Tú me dijiste que te gusta Morrissey. Sí. Ya, mira, encontré esta no es una canción, es Morrissey, pero haciendo un cover de The Pretenders, este exitazo que tiene The Pretenders, Back in the Chain Gang. Además, The Pretenders viene luego a Chile, así que mira, muy bien, escuchemos vamos. esta versión, muy bonita versión de Morrissey de Back on the Chain Gang. Picture of you. Oh, it hijacked my world at night. From a place in the past we've been cast out of. Oh, now we're back in the fight. Yes, we're back on the chain gang. Back on the chain gang. Circumstance beyond our control. Oh, phone, TV, and the news of the world. Got in the house like a pigeon from hell. Oh, sand in our eyes, descending like flies. Yes, we're back on the chain gang. Whoa, back on the chain gang.
they were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part. Oh, lonely hearts. Yes, we're back on the chain gang. Oh, back on the chain gang. Estamos presentando en Radio U Central Prosa y Pixel, un programa destinado a recorrer el mundo de la cultura desde las artes y la literatura hasta el cine, los videojuegos y el mundo digital. Estamos de vuelta en Prosa y Pixel y seguimos esta entretenidísima conversación con Rubén Ditus, con el doctor Rubén Ditus, aquí también profe de nuestra casa de estudios y editor de Nas Papier. Estamos conversando un poquito de los sinsabores y las gratificaciones de ser un editor. Ya Nas Papier va por su segundo año, ¿cierto? Así es. Sí. ¿Cuáles han sido quizás los momentos más gratificantes hasta el momento? Porque yo creo que vienen momentos más gratificantes aún, pero ¿qué ha sido como quizás para ti un momento que tú digas así, esto está valiendo la pena? Yo creo que por ejemplo, el primer libro que logra sacar la segunda edición, que es el libro que tú mostraste, Condéname Cariño. Condéname Cariño, de nuestro Eduardo Córdoba, sí. 10 cuentos de terror en Santiago. Exactamente, se agotó la primera edición, entonces sacamos la segunda. Ah, ya. Le fue bien, ha tenido gran crítica. Esa es una satisfacción para nosotros como editorial, pero además el ver contento al autor, eso no tiene precio. Claro, es gratificante porque, o sea, yo quizás tenemos una visión un poco más, que en este caso en particular, recuerdo habiendo sido alumno nuestro, uno tiene una visión como más paternalista, pero también esto quiere decir que también un autor contento quiere decir que se están haciendo bien las cosas, que está funcionando, porque tú hablabas antes del proceso de aprendizaje y es bastante rudo, y en ese proceso de aprendizaje uno de repente tiende a enemistarse con personas que no, y enemistarse con los además autores. Que hay una cosa, cualquier autor que quiere que le publiquen su libro, sea este libro, un libro de cuentos, un poemario, lo que fuera, deposita esperanza, expectativa en el trabajo editorial, no solamente por el diseño, no solamente por la calidad del libro, sino también cómo este circula, cómo este finalmente va penetrando en el mundo del libro, dentro de la industria cultural, y a veces esas expectativas no se logran por muchos motivos, por la temática, porque el momento en que se presenta el libro no era el adecuado, porque a lo mejor pasó la ola, no, qué sé yo, la temática a lo mejor era pertinente un año antes, o la temática va a ser pertinente un año después, claro. Y eso uno no puede manejar, ¿no? El ojo se va afinando, el ojo y el olfato de editor se va afinando, pero requiere tiempo. Yo diría que hoy día es más fácil detectar cuando un libro podría funcionar a partir de la experiencia que uno ya tiene. Nosotros ya hemos editado 16 libros están hoy día, forman parte del catálogo de la editorial, de los cuales evidentemente hay algunos que encabezan la venta más que otros. Permíteme interrumpirte un segundo. 16 libros y un cómic en línea. Y un libro de cómic que en realidad forma parte de un proyecto transmedia mayor, más a largo plazo. Proyecto Mercurio. Programa Mercurio. Efectivamente, que ahí yo soy el guionista principal. Esto surge a propósito de la recopilación de algunos cómics escritos por mí, que fueron publicados por la revista penquista de cómic Insomnia. Ah, perfecto. Insomnia es una revista que nace más en pandemia,
por un grupo de diseñadores de Concepción. La pandemia fue en ese sentido una gran cuna de creativos, ¿eh? Claro. Y a mí me invitan a participar con algunas publicaciones. Como yo había estudiado el guión, como yo había hecho el magíster en guión de cine previamente, y me dediqué a investigar la estructura de guión en el ámbito audiovisual, me tiré y dije, ya, voy a tirarme como guionista y lo voy a hacer de la manera más económica y más rápida, que es escribir para cómic. Para cómic. Ya, en ese aspecto esa es la diferencia. ¿Es más rápido el guión para cómic? ¿Es más simple? Es más simple hacer. Es más económico porque no, estás tú con un ilustrador, no estás con un equipo. Ya, perfecto. Hablando de la producción propiamente tal. Ya, exactamente. Claro. Evidentemente estamos hablando de un lenguaje distinto porque estás trabajando en la viñeta, estamos hablando de un lenguaje de imagen fija, pero secuencial, ¿no? Entonces, ahí uno se da cuenta de que en realidad para escribir un cómic no basta con saber de literatura, sino que pensar y escribir en imágenes. En imagen, claro. ¿No? Manejar el concepto de lo que ocurre con la página del cómic, lo que significa dar vuelta a la página, claro, el salto, los tiempos que te da, claro, ¿no? Sí. Los quiebres argumentales, en qué momento tú cierras la historia, en qué momento viene el continuará o no, si es una historia conclusiva. El manejo de los espacios, del espacio físico del papel. No, y ser capaz de poder, a través de ese guión, ese guión ser autocomprendido por el ilustrador. O sea, ¿cuál es la gracia de un buen guión de cómic? Que tú le entregas el guión al dibujante y el dibujante te hace pocas preguntas. Claro, si el dibujante te hace pocas preguntas, significa que lo que tú diseñaste está muy bien hecho. Si te empieza a llamar y te empieza a decir, ¿qué quieres decir con esto? Significa que hay... Porque el guión es un escrito que está hecho para que otro lo ejecute. Claro. Entonces esa ejecución tiene que ser lo más pulcra posible, o sea, lo más clara, lo más nítida, con acciones muy bien definidas, ¿no? Sin usar un lenguaje académico. Claro. Y con descripciones que sean más precisas, claro. De hecho, hay dibujantes. Yo en este trabajo, si mi memoria no me falla, he trabajado hasta el momento con 5 o 6 dibujantes que han dibujado las historias que forman parte de este universo de Programa Mercurio. Y uno de ellos, para facilitarle... El Programa Mercurio está en línea, ¿cierto? Está disponible para que los auditores y los lectores antes de que se me vaya, claro, para que toda la gente pueda ver esto, que es Programa Mercurio, es www.naspapier.com/programa-mercurio. Así es. De todos modos lo vamos a poner en nuestro Instagram, le voy a dar esta dirección a Francisco para que esté. Ahora sí, disculpa, sí, Rubén. Está en línea ahí y bueno, uno de los dibujantes cuando en la descripción, no sé, qué sé yo, de un personaje, tenía la técnica de inspirarse en un personaje famoso. Le hacía más fácil. Entonces me decía, ya, este personaje, ¿a quién se parecería si tuvieses que contratar a un actor? Ya, Anthony Hopkins, ya. Y eso lo inspiraba, y de alguna manera orientaba la imagen física, ¿no?, del personaje. Cosas como esas también pueden suceder en este vínculo entre guionista y dibujante. Interesante eso de traspasar esta descripción a una persona, a alguien. Claro, de repente puede ser quizás demasiado. O sea, cuando mencionaste esto, pucha, yo me puedo ir por las ramas con sí, dale, sí. Peter David y Gary Frank, que son un equipo creativo que siempre trabaja juntos, cuando hicieron un cómic de Superman, Gary Frank insistió en hacer a Superman muy parecido a Christopher Reeve, y le queda muy bonito el cómic, pero la editorial no quería. Dijo, no, queremos que sea una imagen más neutra de Superman. Y yo decía, pero que más que neutro hagamos que sea icónica. Bueno, el cómic fue un exitazo porque volvió a aparecer Christopher Reeve como Superman, en cierta forma. Eso se parecía. Sí, se parecía. O sea, este cómic es Superman Orígenes Secretos, si no me equivoco,
por Peter David y Gary Frank. Y claro, y el Superman es Christopher Reeve. Está bonito. Está bien bonito. Que es un guiño a una generación. A una generación, claro. Que el verdadero Superman... Para ellos es Christopher Reeve. Es como cuando tú hablas de James Bond, ¿cierto? El verdadero James Bond... Es Sean Connery, claro. Dependiendo de la generación, exactamente. Claro. Quizás los muchachos al frente nos van a decir que es Daniel Craig. Bueno, ahí vamos a tener que pelear afuera. Que son muy jóvenes. Son muy jóvenes los muchachos al frente. Oye, antes de que nos vayamos, revisemos algunas noticias rápido de cultura que han... ¿Qué te parece lo que está pasando con Harvard y Trump? Es una locura, ¿no? Sí. Bueno, es una locura todo lo que está pasando con Trump. Con Trump, general, sí, creo que hay que ser más preciso. ¿No sería bueno pasar por algún tipo de examen, aunque sea por el MMPI, alguna cosa, sí, que sea capaz de detectar alguna incongruencia cognitiva, una patología, alguna patinadita del techo, no claro. Para poner en contexto lo que está pasando con Trump y Harvard para nuestros auditores, básicamente Trump ha hecho varias exigencias a los distintos planteles, sobre todo los planteles más connotados en cuanto a investigación, docencia, influencia. Volvemos al tema de los intelectuales, influencia, y Trump está pidiendo revisar currículums, quitar fondo a todas las investigaciones que tienen que ver con diversidad e inclusión, quitar fondos